Hola, muy buenas. Buenas. Saludos de nuevo. Retomamos la sesión formativa después de este breve descanso de 10 minutos. Y tenemos ahora para esta tercera parte a Marina, que nos acompaña desde la Asociación Alganda. Muy buenas. Y nos va a hablar de la perspectiva de género comunitaria. Pero bueno, prefiero que, si quieres, te presentes tú a la asociación con más detalle, por favor, Muchas y de qué gracias. nos vas a contar. Luego, pues habrá un turno de intervenciones también abierto para aquellas personas que quieran plantear pues, algún tipo de pregunta, comentario, etcétera, y daremos por finalizada la sesión, probablemente tal como vamos, quizás antes de la 1, que era la hora prevista. Bueno, pues cuando quieras, Marina. Bienvenida y Gracias. muchas gracias. Gracias. Bueno, pues como ha comentado Luis, mi nombre es Marina, yo soy educadora social en la Asociación Alganda Servicios Sociales. Como su propio nombre indica, somos una asociación prestadora de servicios sociales y nuestro ámbito de actuación está en Talavera de la Reina y la comarca de la Campana Oropesa. Actualmente desde la asociación estamos moviendo 5 proyectos, un centro de atención a la familia, un centro de día, un proyecto de intervención con mayores que quizás iba bastante en la línea de lo que nos ha explicado Luz anteriormente, prevención de la soledad no deseada y detección de casos donde los mayores necesitan una atención por nuestra parte a causa de esa soledad no deseada. Un proyecto que atiende a personas con problemas de acceso a la vivienda o en situación, en situación ahora mismo de no tener vivienda. Un proyecto de juventud que trata de dinamizar las redes juveniles y las asociaciones dentro de nuestra comarca. Y por último, un proyecto de intervención comunitaria en 2 barrios de la ciudad de Talavera de la Reina, que son el barrio del Carmen y el barrio del Pilar, que bueno, tienen unas condiciones bastante particulares dentro de la ciudad de Talavera de la Reina. Hicimos una investigación que está disponible en nuestra página web y a raíz de ahí pues, detectamos una serie de necesidades de intervenir desde lo comunitario. Intento ser breve en la presentación de la asociación porque lo que hoy venimos a contar se centra en perspectiva de género. La coletilla comunitaria viene porque lo trabajamos mayoritariamente desde el proyecto Entre Paseos, que quizás es el que puede englobar a todos los colectivos que después específicamente atendemos por el resto de proyectos, pero desde Entre Paseos englobamos a todas y a todos los vecinos. En este sentido, dado que somos muchísimas asociaciones presentes en esta formación y que formamos parte de Red de Barrios, entendemos que la perspectiva comunitaria quizás va a ser la que nos va a servir a todas para aterrizar lo que hoy hablemos sobre perspectiva de género después en cada uno de nuestros proyectos y nuestros ámbitos de intervención. Es amplia y nos permite. Entonces, bueno, sin más presentaciones, vamos a entrar en tema. Espero no resultar muy espesa o redundante quizás en conceptos que ya conocéis. La intención sobre todo es que podamos aterrizar esta perspectiva de género que muchas veces desde lo social se queda en ese ámbito teórico y no sabemos muy bien cómo incluir en proyectos que no están directamente relacionados con la inclusión de las mujeres. Entonces, bueno, vamos a ello. Os cuento un poquito qué vamos a ver hoy, que es una aproximación a la perspectiva de género desde la atención comunitaria o desde la intervención social en cualquier ámbito y responder un poco a por qué tenemos esa necesidad de que la perspectiva de género sea transversal. Después nos vamos a centrar un poco en cómo podemos establecer una planificación y unas líneas de actuación dentro de nuestros programas, planes, proyectos para efectivamente implementar esta perspectiva de género. Y también está interesante la última parte, que es nombrar un poco unos indicadores más concretos que nos puedan ayudar a implementar y detectar como ahí pone, en definitiva, evaluar si realmente desde nuestras organizaciones estamos siendo inclusivas. Bueno,
Para organizaciones como la nuestra, del tercer sector, que nuestros fines al final siempre son la defensa de los derechos humanos y nuestros principios siempre parten de la no discriminación, pues debemos reconocer y ser conscientes de que la experiencia nos muestra que uno de los factores que potencian las desigualdades económicas, sociales, relacionales, es decir, las exclusiones, es un factor de género. Es factor y es causa al mismo tiempo. Entonces, desde nuestros proyectos siempre vamos a tener la necesidad de diseñar instrumentos y aplicar el enfoque de género a las intervenciones, ¿vale? Dar visibilidad a las mujeres y promover su participación y también dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Entendemos que muchas veces las asociaciones son lugares privilegiados desde los que detectar desigualdades o incluso en el caso de las mujeres situaciones de vulnerabilidad muy graves de sus derechos o directamente violencia de género y maltrato. Pero no deberíamos quedarnos solo en esa detección que a veces ocurre de manera esporádica porque tenemos una participante y nos damos cuenta de que tiene esta situación y derivamos a una asociación de mujeres maltratadas o a servicios sociales o a lo que sea, sino que nuestros propios proyectos deberían ser un espacio seguro e inclusivo y consciente de que nosotras mismas en nuestros proyectos, desde nuestras organizaciones, también tenemos que revisarnos y también reproducimos muchísimas veces estas estructuras que discriminan y excluyen a las personas, en este caso a las mujeres. Entonces, el enfoque de género no solo se enmarca en unas políticas de igualdad, sino que se tiene también que enmarcar en nuestras intervenciones, porque básicamente significa igualdad de oportunidades, debemos aplicarlo tanto en los procesos metodológicos como en los procesos de evaluación y en lo de identificación y en todas las fases que atraviesan nuestro hacer como profesionales de lo social. Al final, bueno, pues es una cuestión de ética y de justicia. Esto parece que siempre lo tenemos muy claro, pero bueno, una cosa que a mí me parece interesante aclarar, por ejemplo, es si consideramos el género un factor de riesgo o un factor de discriminación. A veces utilizamos muy ampliamente esta palabra, perspectiva de género, enfoque de género y demás, y es necesario que comprendamos realmente adecuadamente a qué nos referimos cuando hablamos de género. Por ejemplo, muchas veces entendemos que el hecho de destinar proyectos o recursos particulares a mujeres con especiales dificultades ya está cubierto, ya hemos cubierto género. Y no entendemos que es una dimensión que debería atravesar toda actividad. Es decir, por ejemplo, en el caso de Alganda, desde el centro de familia o desde el proyecto de juventud o desde el proyecto de mayores, también tienen que tener esta perspectiva de género. No solo cuando hacemos una actividad o una sesión formativa que va específicamente como la de hoy sobre género. Muchas veces los profesionales y las personas que trabajan con nosotras no han podido, no han tenido una formación o un espacio de reflexión personal o las herramientas para tener estas reflexiones o estos conocimientos. Pero al final esto se trata de redistribuir el poder también dentro de nuestras propias organizaciones y de nuestras propias entidades. No solo comprender el género y toda la perspectiva de género, sino abrazarla y realmente incluirla en nuestro hacer cotidiano, ¿vale? Entonces, aquí un matiz. Las mujeres y los hombres pueden o no formar parte de colectivos vulnerables. Sin embargo, las mujeres como género experimentan situaciones de discriminación que dan lugar a problemas específicos que pueden o no compartir con los varones, pero no es la causa de la vulnerabilidad, sino que es una discriminación. Es decir, el hecho de ser mujer no es en sí una vulnerabilidad, es un motivo de discriminación. Genera vulnerabilidades porque interactúa con otros factores sociales, ¿vale? Entonces, esto nos lleva a que el género no lo tenemos que abordar solo como una cuestión de protección o de asistencia. Esto es a lo que me refería yo también cuando decía que a veces las asociaciones, claro, sentimos que actuamos porque detectamos,
Pero no es solo una cuestión de protección y asistencia, sino que es una cuestión de no discriminación, de ejercicio de derechos propios, ¿vale? Voy un poco deprisa porque quiero que nos dé tiempo a tener ese espacio de participación que nos comentaba Luis al final de la formación, ¿vale? Por fin, ¿qué es el género? Una definición así un poco de libro, que a veces nos viene bien, ¿vale? Os pongo un poco en contexto. El concepto surge en los años 70 en un contexto donde nace la crítica feminista y se trata de explicar desde una nueva perspectiva las diferencias entre hombres y mujeres que hasta ese momento las habían explicado los hombres y que siempre se atribuían a una falta, bueno, pues ya sabéis, de capacidades, de inteligencia y de todo lo que ellos quisieran de las mujeres, ¿vale? El movimiento feminista en este sentido, desde los años 70 hasta nuestros días, construye alternativas, tanto teóricas como prácticas, y bueno, pues los llamados estudios de género que todos hemos estudiado en la universidad, pues suponen una revolución en ese sentido en las ciencias sociales, porque además trasladan el problema del terreno de la voluntad al terreno de la responsabilidad, en cuanto a servicios sociales se refiere. No es cuestión de buenismo, sino que es una responsabilidad nuestra el conocer la perspectiva de género y el ser conscientes de que nuestras intervenciones muchísimas veces empeoran o perpetúan los problemas de las mujeres para participar y para ejercer sus derechos, ¿vale? Género es como la sociedad define lo que es un hombre o lo que es una mujer, ¿vale? Como veis en la presentación. Ya sabemos todos que se construye social y culturalmente y forma parte de nuestra identidad, tanto individual como colectiva, como social, ¿vale? Por lo tanto, cambia y evoluciona con las sociedades, ¿vale? Vale. Todas las sociedades y todas las culturas tienen estas diferencias y estas desigualdades, sobre todo en el acceso y en el control de los recursos. Y esto me refiero a recursos de todo tipo, materiales o inmateriales, ¿vale? Y en las oportunidades de tomar decisiones libremente, ¿vale? Entonces, ¿dónde se expresan estas desigualdades de las que estamos hablando? También dentro de nuestros proyectos, ¿vale? En todos los ámbitos de la vida, por supuesto, en la educación siempre sigue existiendo, aunque no de manera oficial, pero sí de manera social, una segregación respecto a las carreras técnicas, por ejemplo. En la salud también hay una segregación, una violencia obstétrica, una segregación en cuanto a la atención, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña hizo un estudio que mostraba cómo los servicios de atención cardiológica eran más lentos en la atención a las mujeres porque entendían que la problemática afectaba mayoritariamente a los hombres. Económicamente, por ejemplo, también afecta mayoritariamente a las mujeres. Todos conocemos el concepto de feminización de la pobreza y bueno, según las Naciones Unidas, de 1.300 millones de personas en situación de pobreza que existen en el mundo, el 70% son mujeres, ¿vale? Los medios de comunicación nos sexualizan y nos devaloran constantemente. En el ámbito laboral ya conocemos todas también los techos de cristal, todo lo demás. La conciliación es algo que afecta mucho a las personas con las que trabajamos desde lo social, porque cuando son mujeres y planteamos nuestros proyectos y nuestras actividades, muchas veces no tenemos en cuenta que estamos capando o dificultando muchísimo sus vías de conciliación. Son ellas al final las que tienen que configurar muchas veces, en la mayoría de los casos, la conciliación familiar. Entonces nosotras planteamos actividades, nos preguntamos por qué no vienen las mujeres del barrio y quizás es que no nos hemos planteado si hemos dado una alternativa a esto, a la conciliación. El sistema de reproducción social también expresa estas desigualdades, es decir, a costa del trabajo impagado e invisibilizado de las mujeres, se sostiene la economía. O sea, el Ministerio del Interior estima que si se contabilizaran las cuentas nacionales este trabajo de las mujeres supondría más de la mitad del Producto Interior Bruto español, ¿vale? Violencia de género, conocemos toda la situación, 1.118
víctimas mortales a manos de sus parejas o exparejas desde el año 2003. Y bueno, en los espacios de toma de decisiones, que quizás nos afecta también mucho desde lo comunitario y desde lo social, bueno, pues el Instituto de la Mujer, por ejemplo, estima que en torno a un 20-22% de las mujeres solo ocupan, por ejemplo, en espacios políticos, puestos de responsabilidad o altos cargos. O sea que la brecha es más que significativa. Pequeño apunte sobre el que también paso deprisa porque entiendo que son conceptos y datos que todas y todos conocemos y me interesa que podamos aterrizar todo esto en nuestras intervenciones. Entonces, aquí es donde llegamos a implementar la perspectiva de género, ¿vale? Vamos a ver factores a qué llamemos perspectiva transformadora y qué implicaciones tiene, ¿vale? Cuando llevamos a cabo programas de intervención social, muchas veces, o desde lo comunitario, o porque trabajamos con personas racializadas, o porque trabajamos, por ejemplo, en el contexto de un instituto con los jóvenes y las jóvenes y demás, parece una tontería, pero surge mucho entre los profesionales de lo social la duda, por ejemplo, de si se puede plantear del mismo modo el objetivo de igualdad de género respecto a comunidades culturales diferentes o diversas, ¿vale? Lo cierto es que los modos y las formas concretas de desigualdad pueden ser específicos en función de cada cultura, pueden ser múltiples, ¿vale? Y pueden depender también de las circunstancias. Pero aquí nuestra alternativa es fácil como profesionales, solo tenemos que preguntarnos cómo es el género, qué se entiende por género en la microcultura donde estamos trabajando dentro de nuestra intervención y cómo son esas relaciones en ese grupo determinado, ¿vale? Tenemos que valorar, diagnosticar, como hacemos en cualquier otro caso. Entonces, no nos conviene comprender que las culturas, el género, se configuran de manera monolítica, estática, porque dentro de cada cultura existen distintas maneras de vivir el género y absolutamente todas son excluyentes con las mujeres. No contribuyamos a perpetuar prejuicios y demás, y tampoco a idealizar nuestra cultura como si fuera la más avanzada respecto a las otras, sino que generemos alternativas y siempre se debe y se puede trabajar esto con las personas. En el ámbito que estemos, sea el que sea la intervención, discapacidad, mayores, interculturalidad, no sé, en el que estéis, de verdad. Entonces, paso un poco a ver estos factores que influyen en el género y que nos van a ayudar a hacer esta evaluación, a identificar, cuando no sabemos muy bien cómo meter mano. Son factores que también conocemos, que los tenemos trilladísimos, pero a veces no los aterrizamos en nuestras organizaciones. Las tradiciones culturales, la experiencia migratoria, ¿a esto con qué me refiero? Cuando específicamente estamos trabajando con población migrante o emigrada, la experiencia migratoria muchas veces comporta cambios relacionales y cambios en los roles que esas personas habían asumido y habían desempeñado durante toda su vida, ¿vale? Por ejemplo, muchas mujeres de repente se convierten en las principales proveedoras de ingresos de su familia cuando nunca antes había sido así. Y esto supone un rol muy grande, un cambio muy grande que también nos da pie a trabajar tanto con ellas como con sus familias, porque obviamente en muchos casos, esto genera conflicto, ¿vale? Pero nos da pie a trabajar. Factores religiosos, factores de edad, en este sentido siempre tomamos la edad adulta como el modelo representativo de las relaciones de género prevalecientes, pero nosotros no podemos hacer esa generalización. Tenemos que hacer un diagnóstico específico del grupo con el que estamos trabajando en ese momento, ¿vale? Y bueno, por supuesto, las políticas, aunque no aseguran oportunidades reales para las mujeres, siempre sientan una base, ¿vale? Generan cambios relacionales y a largo plazo sí que suelen suponer una mejora de derechos. Pero lo que quiero decir es que porque algo esté legislado, no necesariamente el tema está zanjado. Y a esto también tenemos que estar atentas. Cuando estamos trabajando con mujeres o con hombres y despachamos ciertos temas porque decimos, bueno,
Esto ya se superó en los años 80 o los años 90. Bueno, pues a lo mejor en el grupo donde estamos trabajando en ese momento no está tan superado, no está tan claro, aunque haya una legislación, aunque en otros ámbitos de la sociedad sí lo esté. Tenemos que estar atentas. No podemos hacer check en ningún momento. Siempre hay que partir de cero. Aquí digo perspectiva de género, pero os hablo también de racismo, de transexclusión o de cualquier otra discriminación que sufran colectivos minoritarios en este sentido, ¿vale? Entonces, en este sentido, para nosotras, como profesionales de lo social, la perspectiva de género pasa por identificación de los roles que están desempeñando las personas con las que trabajamos dentro de ese grupo y en su vida cotidiana, y la identificación de las dificultades que pueden experimentar las mujeres para acceder y controlar los recursos necesarios. Con ese recurso, a lo mejor es nuestra propia actividad, nuestro propio programa. A lo mejor tiene una dificultad que nosotras no estamos detectando para entrar o beneficiarse de todo este sistema tan chulo que nosotros hemos creado desde nuestra organización y parece que está tan hilado. Vale, entonces, respecto a las implicaciones que va a tener esto, como veis en pantalla, el resumen es claro. Dejar de considerar los problemas de las mujeres como un producto de cierta vulnerabilidad natural y mejorar la calidad de su participación y las oportunidades y acompañarlas en un proceso de empoderamiento, ¿vale? Esto implica que tenemos que tomar una postura política y explícita respecto a la igualdad de género en este sentido, ¿vale? Entonces, en intervención social la perspectiva de género es una herramienta de diagnóstico, pero también es una herramienta de intervención estratégica. ¿A qué me refiero? Nos permite adaptar las intervenciones, nos permite hacer que sean muchísimo más efectivas y muchísimo más apropiadas para las personas con las que estamos interviniendo. Tiene una dimensión, como decía, política, que es inevitable y no conviene instrumentalizarla, reducirla como a una mera herramienta. No, realmente tiene esta dimensión política que para mí es la importante porque es la que genera esos cambios sociales que luego se traducen en la legislación, se traducen en las relaciones de las personas y que realmente son las que hacen avanzar a una sociedad hacia la igualdad o hacia la exclusión en ese sentido, ¿vale? Promovemos cambios sociales y, aparte, evitamos que se sigan profundizando discriminaciones, ¿vale? Entonces, no solo tiene que ver con el colectivo directo donde integramos, es decir, en este caso no tiene que ver solo con las mujeres, sino que tiene que ver con todos los ámbitos de actuación. Vale, aquí quería hacer una diferencia clara, porque muchas veces nos parece inocuo esto de percibir a las mujeres como género como una vulnerabilidad, es decir, como un factor de riesgo, y no es inocuo, porque cuando percibimos que ser mujer en sí mismo es una vulnerabilidad, es un factor de riesgo, respondemos con sistemas de protección, con sistemas que se ponen en marcha cuando todo lo demás ya ha fallado, cuando la mujer ya ha sufrido violencia, ya ha sufrido exclusión. Sin embargo, cuando entendemos que son discriminaciones estructurales que están presentes en absolutamente todos nuestros ámbitos de intervención, en nuestras propias organizaciones, en todo, entonces respondemos con intervenciones que tienden a la equidad, que tienden a equiparar, que tienden a igualar estas oportunidades y esta participación. Entonces, la diferencia conceptual en este sentido es importante. ¿Vale? Bueno, después de esto, llegamos a la enjundia de lo que yo os quería contar aquí, que son las acciones positivas para diseñar e implementar, ¿vale? Aquí vamos a ver medidas encaminadas a la inserción laboral, la promoción de la participación y la política y la promoción de la conciliación. Esto desde mi experiencia en el ámbito comunitario, con asociaciones de vecinas, con personas que no están asociadas pero forman parte de la vecindad, con aquellas, como decían nuestros compañeros en la primera sesión de formación, que ni siquiera se consideran parte de la vecindad porque ni siquiera tienen una casa, ni siquiera tienen un DNI, etcétera, etcétera. Y bueno, aparte de esto, obviamente con técnicos, con instituciones y con todo lo demás, ¿vale? Las acciones positivas, empezamos por el principio,
son aquellos medios concretos a través de los cuales materializamos las estrategias que promueven la igualdad, ¿vale? En el contexto siempre de proyectos de intervención social, ¿vale? Entonces, constituyen instrumentos o estrategias para superar los obstáculos que encuentran las mujeres con las que trabajamos para participar y beneficiarse del proyecto, porque esto es otro matiz importante. Muchas participan, pero realmente se benefician. Cuestión interesante que tenemos que plantearnos también nosotras a la hora de evaluar continuamente qué estamos haciendo y no subirnos a esa inercia, ¿vale? Entonces, bueno, obviamente aquí nos encontramos medidas que todas conocemos. Medidas encaminadas a mejorar la inserción laboral de las mujeres, ya no solo que encuentren un trabajo, sino las condiciones laborales de ese trabajo, que suelen ser bastante más precarias que las de los hombres, ¿vale? Medidas encaminadas a facilitar el acceso a crédito o activos financieros, también hay muchísimas intervenciones sociales orientadas en este sentido, estupendas y maravillosas, pero que no son suficientes por sí mismas. Y luego hay medidas de promoción política. ¿A qué me refiero con esto? Sensibilización, formación, sistemas de cuotas. Esto quizás es algo que nosotras deberíamos incorporar en todos los sentidos. Es decir, cuando detectamos de cualquiera de nuestros proyectos que hay una falta completa de formación, de sensibilización de las personas con las que estemos trabajando, tenemos que incidir aquí. Tenemos que implementar esta acción positiva, una promoción de la participación política, tanto de ellas como de ellos, porque estas medidas benefician a las mujeres, pero no son exclusivas para las mujeres. Obviamente, yo siempre digo que si los hombres no conocen estos términos, no ceden estos espacios, no permiten, no sueltan ese privilegio, ellas avanzarán mucho más lento y muchísimo peor en este sentido, ¿vale? Otras que son muy importantes cuando intervenimos desde lo social, las medidas de adaptación de horario y conciliación y de condiciones económicas también, ¿vale? Tenemos que estar atentas ya a las familias monomarentales, a los nuevos modelos de familia, a las nuevas formas de vida en este sentido, ¿vale? Que muchas veces parece que las tenemos presentes, pero las tenemos descolgadísimas, ¿vale? Bueno, en este sentido, a veces, cuando dentro de nuestras actividades o nuestras intervenciones implementamos acciones positivas, nos encontramos con una resistencia por parte del grupo, no solo de la parte masculina, también a veces de la parte femenina, porque entienden que estamos dando un privilegio a la parte femenina del grupo, ¿vale? No son privilegios, ¿vale? No discriminan a los hombres ni suponen un detrimento de sus derechos, esto ya lo tenemos trilladísimo, pero a veces se nos olvida y tenemos miedo a generar un conflicto en el grupo al ser muy explícitas implementando estas medidas de estas acciones positivas, porque no sabemos cómo le vamos a explicar, cómo le vamos a volcar, vamos a generar un conflicto o fulanito va a dejar de participar porque esto no le va a hacer gracia. Bueno, para mí esto es un mal menor y necesario. Si alguien al implementar una acción positiva desde nuestros proyectos decide dejar de participar porque no le entra en la cabeza, que tire. O esta por lo menos es mi política, porque entiendo que efectivamente que no discriminan a nadie, al revés, que para lo que están es para incluir a aquellas que no pueden participar en pie de igualdad, ¿vale? Entonces, se trata de medios lícitos, que además el Tribunal Constitucional ya ha reconocido constantemente, que pretenden una redistribución de las oportunidades sociales, superar determinados obstáculos colectivos que se experimentan además sistemáticamente, porque no es solo que se den en este programa en concreto, en esta actividad en concreto, sino que son sistemáticos y que responden además a una situación de discriminación histórica, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, a veces cuando no estamos trabajando específicamente con el tema de igualdad de género, sino que nuestro proyecto va de otras cosas, se nos pasa por alto o se nos olvida mirar cómo se está desarrollando este tema. En este sentido es en el que me ha resultado interesante que tuviéramos ciertos indicadores que al final sirven para la intervención social y para todo en la vida,
Creo que a nivel personal también es muy importante que las educadoras y los educadores nos formemos y nos sensibilicemos. Al final, una organización o una profesional que tiene un sexismo interiorizado, que sigue en su cabeza perpetuando roles de género y todo lo demás, es imposible que lleve a cabo una intervención igualitaria. Entonces, tiene que empezar por nosotras mismas y por nuestras entidades, ¿vale? Bueno, como decía, la integración sistemática de la igualdad de género en la intervención social es una tarea, además, que requiere recursos, tanto políticos como técnicos como materiales y sobre todo humanos, y que implica necesariamente un proceso de cambios dentro de nuestra propia organización, primero de todo. No nos tiremos a la piscina a dar lecciones muchas veces a las personas con las que trabajamos cuando ni siquiera hemos evaluado dentro de nuestra propia organización un plan de género, una igualdad de género o cómo nos estamos configurando y cómo nos estamos relacionando entre las compañeras y como profesionales dentro de la propia organización. Ya no entro ya ni siquiera a valorar el tema del lenguaje inclusivo que me da para otra formación de no sé cuántas horas, ¿vale? Entonces, aquí hay dos líneas estratégicas que son complementarias y son muy claras. Hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro de la propia organización y hacia afuera en las acciones que realizamos hacia los colectivos para los que trabajamos o con los que trabajamos, ¿vale? Las organizaciones muchas veces, como os decía, tenemos tendencia a priorizar esas acciones hacia afuera, esos productos que generamos, esas actividades, esas formaciones, esas charlas, eso, lo que sea que hagamos, y se nos olvida muchísimo mirarnos al ombligo. Y claro, tenemos que ser capaces de llevar a cabo proyectos orientados hacia la igualdad de género. Como os decía, una organización sexista no puede llevar a cabo ninguna actividad ni ningún proyecto que sea igualitario, por mucho que nos pensemos que sí, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de estos indicadores que os decía que os iba a dar para evaluar tanto hacia adentro como hacia afuera, lo que tenemos son las herramientas de análisis de género, ¿vale? El análisis de género es una herramienta práctica que permite identificar el modo en el que las intervenciones sociales van a afectar a los hombres y a las mujeres que participan o que son objeto de estas intervenciones, ¿vale? Y de este modo podemos adaptarlas a las circunstancias específicas. Más en concreto, en análisis de género nos permite detectar diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres. Y estas diferencias pueden ser relevantes para el proyecto o para las intervenciones que hemos planteado, ¿vale? Nos permite comprender mejor cuáles son las realidades de las personas para las que trabajamos y cómo van a verse afectadas por nuestra intervención, ¿vale? Entonces, desde la perspectiva responsable y política de la que hablábamos como profesionales, aplicar el análisis de género de manera sistemática en todas nuestras actuaciones es un ejercicio de responsabilidad. Constituye en primer lugar conocimiento y mejora de la comprensión de la realidad, que es algo muy necesario para intervenir desde una perspectiva social. En ese sentido lo podríamos considerar una herramienta de carácter técnico, pero cobra un carácter político, incide una vez más en la medida en la que, en último término, lo que busca es marcar las desigualdades del propio proyecto para poder incidir en ellas y en cualquier caso evitar que se incrementen las desigualdades que ya nos venían dadas, ¿vale? ¿Y esto por qué es importante? Porque hasta hace muy poquito, y yo creo que nos sigue pasando, pensamos que las intervenciones son neutras, es decir, que no son en términos de género, pero quizás también en términos de racialidad y otras exclusiones, ¿vale? Pensamos que nuestras intervenciones automáticamente están concebidas y ejecutadas de manera indistinta y equitativa. Y cualquier acción, como os digo, programa o proyecto va a tener un impacto diferente sobre los hombres que sobre las mujeres de un colectivo, por sus características de género, porque ellas sistemáticamente viven excluidas, siempre. Entonces, ¿para qué proyectos es pertinente el análisis de género? Pues para todos, ¿vale? En cualquier intervención y además en cualquier fase del proyecto, como os comentaba, tanto en la gestión como en la elaboración del proyecto como en la atención directa, tenemos que tener esto
como conducir automatizado, que entren las marchas solas. Es nuestra responsabilidad como profesionales de lo social. A veces, incluso dentro de nuestras propias asociaciones, como os decía al principio, tendemos a marginalizar los proyectos dirigidos a las mujeres. ¿A qué me refiero con esto? Entendemos que tenemos que trabajar sobre género, sobre igualdad, sacamos un proyecto que va dirigido exclusivamente a las mujeres y hacemos check. Ya lo estamos trabajando. Y eso se queda ahí en un rinconcito donde a lo mejor estamos gestionando otros 3 o 4 proyectos y ni nos acordamos de toda esta perspectiva de género tan maravillosa que vendemos desde el proyecto de mujer. Entonces, tomemos siempre en consideración la perspectiva de género en cada uno de los proyectos en los que trabajamos, ¿vale? ¿Quién debe realizar este análisis? ¿Debe ser solo él o la profesional? Pues no, tampoco, ¿vale? Conviene que todas las personas que se involucren en el proceso de la intervención manejen herramientas básicas de análisis de género. También las personas con las que trabajamos, ¿vale? Si vemos que necesitamos contar con personas especializadas para que nos sirvan como referente, siempre las podemos encontrar. Hay muchísimas asociaciones, muchísimas entidades que generan materiales, que generan formación, con las que podemos establecer una colaboración. Hay 1000 maneras. Ni siquiera necesitamos un presupuesto para contratar a una formadora o a un formador. Busquémonos las mañas, no seamos perezosas en este sentido ni busquemos excusas. Si nos vemos verdes también reconozcámoslo. Es importante, además, lo que os comentaba antes, que toda esta implementación se haga de manera participativa con las personas para las que trabajamos o que forman parte de nuestros proyectos. Debemos consultar desde el principio tanto a los hombres como a las mujeres que se van a ver afectados por el proyecto para poder ver cuál es su concepto de género, qué entienden ellas y ellos, cómo se autoperciben, cómo entienden todo este mundo que estamos intentando que sea transversal, ¿vale? Y asociarlo desde el principio directamente con el proceso, ¿vale? Trabajar con ellos, los cambios que pretendemos hacer, ¿vale? Os pego por el chat después, en este sentido, unas cuantas herramientas más concretas o más sistemáticas para realizar análisis de género, ¿vale? Son unas cuantas guías y materiales que han ido generando compañeras a lo largo de los años y que, como os digo, quizás son más técnicas o más sistemáticas. No me parecía quizás que aportara mucho ponernos a revisarlas aquí de cabo a rabo, pero si les queréis echar mano, les queréis echar un vistazo, siempre son útiles y bueno, y nos sirven a nosotras para generar, primero, todas estas intervenciones igualitarias, ¿vale? Entonces, bueno, así como recopilando un poco lo que venimos hablando en esta media hora, entendamos el género como una construcción sociocultural de identidades, como un distribuidor de roles y de espacios y como un distribuidor también de desigualdad de oportunidades, ¿vale? Vale. Siguiendo un poco en esta línea, indicadores, o más que indicadores, porque para mí no son tan rígidos, son pistas. Cositas, como os decía, las que nos podemos fijar, tanto en lo personal como en lo profesional, para detectar alarmas o desigualdades, ¿vale? Roles, estereotipos de género. Todas y todos estamos familiarizados con esto, ¿vale? Lo que es propio del hombre, lo que es propio de la mujer, ¿vale? Entendamos y sobre todo detectemos tanto en nosotras mismas, en nuestra organización, como en las personas con las que trabajamos, que son cambiantes y culturalmente específicos. Entonces, no podemos presuponer, por ejemplo, que por estar trabajando con personas mayores van a tener ciertos estereotipos sobre los roles de género, porque a lo mejor le pegan mil vueltas cierta persona de la mayor a la chavalería con la que nos encontramos en un instituto. Nunca podemos presuponer esto. Exploremos qué roles, qué estereotipos de género manejan estas personas, las organizaciones con las que trabajamos, nuestra propia organización y ya a raíz de ahí planificamos, ¿vale? Así en resumen, ya sabemos que siempre los roles masculinos están asociados al ámbito público y conllevan siempre independencia y que los roles femeninos son más del ámbito privado, que es un ámbito más limitado y son menos visibles y menos valorados, ¿vale? Respecto a lo que os pongo abajo de estereotipos, sexismo y androsexismo,
3 anotaciones así conceptuales muy básicas. El sexismo es el hecho de formular hipótesis injustificadas sobre las capacidades de otra persona en base a su género, ¿vale? Los estereotipos son las cosas con las que justificamos esas hipótesis, ¿vale? Y el androcentrismo, que esto es algo que muchas veces inconscientemente pecamos mucho, tanto desde lo social como desde otros espacios, es el considerar a los hombres como el parámetro del humano o como el parámetro de lo que hay que alcanzar con la igualdad. Es decir, muchas veces cuando implementamos estas medidas de acción positiva que comentaba antes, lo que buscamos es que la mujer desempeñe el rol del hombre tradicional, porque tenemos ahí un androcentrismo interiorizado que entendemos que el rol femenino es lo malo, lo innecesario, lo prescindible, y el que realmente tiene un valor y es lo perseguible y lo alcanzable es el rol que desempeña el hombre. Esto muchas veces se nos pasa por alto. Quizás el tema de los estereotipos, el sexismo no tanto porque es más explícito o estamos más acostumbradas a mirarlo, pero esto muchas veces se nos pasa por alto. Ojo con qué estándares marcamos cuando intentamos implementar medidas de acción positiva, ¿vale? Porque además este androcentrismo lo único que conlleva es, una vez más, perpetuar la invisibilidad de la mujer en todos los ámbitos de su vida. Vale, entonces, el género y nuestros proyectos, ¿vale? Cositas más concretas también, sigo la misma línea, que podemos hacer para, como decía, detectar dentro de los grupos con los que trabajamos o intentar sondear un poco con las personas con las que trabajamos. Dinámicas de grupo, está inventado. No las he puesto aquí, pero si alguien quiere un par de dinámicas, unas cuantas, 20, si las quieren, nos podéis escribir o pedírnoslas por privado y las tenemos. Son dinámicas de grupo, además, que pueden servir incluso de presentación cuando estamos empezando a implementar un grupo de trabajo, una actividad, un proyecto con un grupo concreto. Tampoco son muy extensas y a nosotras nos ayuda mucho a tantear, ¿vale? Perdón. Vale, está con la dinámica de grupo. Vale, luego el acceso y el control de los recursos, ¿vale? Las mujeres suelen tener mayores dificultades para acceder y controlar los recursos y los beneficios de la sociedad. Me refiero a recursos y beneficios inmateriales, ¿vale? En general. Y bueno, por supuesto, mayores dificultades para controlar y acceder a los recursos y a los beneficios que puede reportar cualquiera de nuestros proyectos. Que entendemos que siempre perseguimos que repercutan un beneficio, una mejora en la calidad de vida de las personas, ¿no? Muchas veces las mujeres participan escasamente en los puestos más relevantes, por ejemplo, de una asociación o de los proyectos, o en los casos en los que participan se benefician poco. Esto es importante. Muchas veces desde lo comunitario o desde cualquier ámbito de actuación nos quedamos en que participen, en que vengan, en que levanten la mano. Pero realmente se están beneficiando de esa participación, de estar ahí, de ese trabajo que muchas veces es voluntario y bajo su punto de vista desinteresado, en su tiempo libre y demás. Muchas veces no se llevan ese beneficio, sino que se llevan una carga de trabajo, una exclusión más, que en el caso de los hombres que participan no es así, ¿vale? Del mismo modo, pues bueno, los recursos que ponemos a disposición desde nuestros proyectos, ¿vale? Otras veces los proyectos nuestros nos están adaptando a las condiciones específicas de las mujeres con las que trabajamos. Entonces, tenemos que determinar qué recursos existen antes de nuestro proyecto, cómo están accediendo a ellos y por qué, de tal manera que nosotros después, cuando implementemos nuestro proyecto, podamos controlar esos recursos y hacer que sean equitativos para hombres y para mujeres, ¿vale? Para avanzar en estrategias igualitarias. En este sentido, cualquier intervención social puede estar influyendo, para bien o para mal, en el acceso y el control de las mujeres a distintos recursos y beneficios. Salud, autonomía, dinero, formación, información, empleo, vivienda, derechos, lo que queráis, ¿vale?
Luego también hay diferencias entre acceso y control de estos recursos, ¿vale? ¿A qué me refiero a esto? Pueden tener acceso, por ejemplo, una mujer puede tener acceso al negocio familiar, pero no ser titular. Puede tener acceso a utilizar una vivienda, pero no tener control sobre su uso o sobre su propiedad. Puede tener acceso a unos ingresos, pero no una libertad de decisión sobre cómo los gestiona, incluso cuando ella es la que gestiona. Entonces, esto también ocurre con nuestros proyectos, ¿vale? Pueden tener acceso a procesos políticos, sociales, locales, pero poca influencia sobre las soluciones que se proponen. Esto, por ejemplo, es algo que vemos mucho en asociaciones vecinales, de mayores, de cualquier ámbito. No siempre, pero muchísimas veces pasa, y os hablo en primera persona, que el grueso de las personas asociadas y que participan activamente, es decir, que se mueven, que llaman, que realizan actividades, etcétera, etcétera, son mujeres. Pero quien ocupa los puestos de la junta directiva son hombres. Incluso en el caso, hay casos donde ocupan ese cargo los hombres, pero dependiendo de qué actividad sea, si les apetece o no les apetece, si les parece que a ellos les atañe por ser hombre o no, delegan en una mujer que no tiene ese reconocimiento de un puesto, de un alto cargo, cuando les conviene, ¿vale? Esto lo vemos mucho, lo vemos muchísimo. Muchísimas asociaciones donde analizamos las actas y vemos que durante años jamás han tenido una mujer siendo portavoz, una mujer que sea la que vaya al ayuntamiento a negociar con las concejalías, a todas estas cosas, ¿vale? Entonces, también es muy importante, vamos, de lo que va el meollo y sobre lo que se estoy pegando la chapa, tenemos que saber identificar quién, en último término, toma las decisiones y quién participa y en qué participa y cómo participe. El hecho de que nosotras le veamos la carita a las vecinas en el centro social no quiere decir que estén participando en pie de igualdad. No. Entonces, bueno, respecto a esto, más herramientas que podemos tener para el análisis. Esto, igualmente, iros anotando las cositas, si algo os engancha, os interesa, queréis ampliar info y me pedís, ¿vale? Porque he intentado que el PowerPoint fuera sencillo. Tenemos herramientas como el análisis de percepciones y autopercepciones de género, que va un poco en la línea de las dinámicas que os hablaba antes, ¿vale? Esto se trata de poner en una tabla nuestro proyecto, es decir, yo, por ejemplo, tengo un objetivo de promoción del empleo en personas inmigrantes, otro objetivo de actividades de orientación profesional o de recursos para una bolsa de empleo, ¿vale? Y después sondear a las personas con las que trabajamos sobre su percepción de cómo se han visto afectadas respecto a estos objetivos del proyecto, ¿vale? Mi percepción del papel de los hombres y las mujeres en realidad a las actividades de orientación, las suyas y las nuestras, ¿vale? Esto se registra, se sistematiza y nos dice muchísimo, ¿vale? Otra herramienta que tenemos para sistematizar desde la parte técnica, como os decía antes, es un análisis de los roles de género. Cómo se están, en qué espacios participan. ¿Participan en los espacios públicos o en los espacios privados? Dentro de los proyectos, dentro de la propia asociación. ¿Tenemos divisiones sexuales del trabajo dentro de nuestro propio proyecto y dentro de nuestra propia organización? Que a veces lo tachamos muy a la ligera y, como os decía antes, hay asignaciones simbólicas de roles. Hay veces que hay tareas diferenciadas. Claro, esto ya no existe de una manera rígida en nuestra sociedad actual. Ya entendemos que sí, que una mujer puede ser ingeniera y que un señor puede ser costurero. Estupendo, maravilloso. ¿Qué pasa cuando esto, en realidad, hacemos check por encima? Pues que muchas veces en nuestras propias intervenciones sociales, el trabajo reproductivo, de cuidados, esa carga mental recae sobre las mujeres. Todo ese trabajo que es voluntario, basado además en la buena voluntad, en la afectividad y todo lo demás, y no se le otorga tampoco demasiada importancia
y los trabajos que son visibles, que son de cara al público, que son de estar ahí, a que todo el mundo te vea, hablar con todo el mundo y tal, recae sobre ellos. Entonces, bueno, tampoco hagamos checa a la ligera con esto de los roles que perpetuamos desde nuestros proyectos. O cojamos la inercia. Muchas veces cuando trabajamos con un grupo, cogemos la inercia que nos traen las personas con las que participamos. Fulanito es súper participativo, quiere estar en todos los meollos, a mí me viene súper bien porque me saca mi actividad con un empuje que te cagas. Y menganita se la ve más taimada o hay días que falta, hay días que no falta porque tiene a los críos y tal, es lo que hay. Y nos quedamos ahí y no metemos mano en esto, ¿vale? Porque a nuestro proyecto le viene bien, porque a nuestra actividad le viene bien, porque hemos cogido la carrerilla. Estemos atentas, incidamos, ¿vale? Porque una vez más hay, pues lo que os digo, una segregación de trabajos, laboral, horizontal, dentro de nuestros proyectos, ¿vale? Y bueno, y ya está. Y este es el mensaje de esta diapositiva, ¿vale? Respecto al último punto que veis aquí, las estrategias de acción, ¿vale? Esto quiere decir, no es suficiente con tomar conciencia o poner de manifiesto los problemas de género, ¿vale? Tenemos que actuar. Tips. Impulsar programas de aplicación sistemáticas del enfoque de género. Lo que venimos hablando durante toda la intervención, ¿vale? Establecer medios para que en todos los niveles de la intervención de nuestra organización, ¿vale? Aquí no hablamos de las personas para las que trabajamos, sino que nos miramos al ombligo. Se incluye una dimensión de género en el trabajo, ¿vale? Para esto es ideal y yo diría que necesario que pongamos en marcha un programa específico de intervención de género a medio plazo dentro de nuestras organizaciones, que incluya una elaboración participativa de una política de género dentro de nuestra organización, ¿vale? Una revisión de la igualdad de género y de la cultura organizacional que estamos manejando. Acciones de formación, acciones de sensibilización y instrumentos de seguimiento y evaluación. Lo primero, nosotras y nuestras organizaciones. Después, obviamente, promover una participación paritaria, que es lo que venimos hablando durante toda la sesión, tanto hacia adentro como hacia afuera, y incluyendo procesos de selección, por ejemplo, dentro de las asociaciones o dentro de nuestros proyectos, procesos de selección transparente, acciones positivas y adaptación de las formas de trabajo. Dentro de estas acciones positivas también puede ser un sistema de cuotas. Si vemos que sistemáticamente dentro de nuestros proyectos o de nuestras actividades, por más que hagamos votaciones, solo salen hombres en los puestos de responsabilidad o para desempeñar ciertas tareas. Sistema de cuotas. No tengamos miedo. No tengamos miedo a, como os decía, generar un conflicto, molestar a alguna de las participantes o demás. Se explica, se habla. Y si aún así esa persona se niega a participar, que no dejemos que nuestros proyectos no sean espacios seguros. Ante esa tesitura, siempre en pro de la persona a la que sería excluida si esa persona se quedara. Bueno, no sé si me he explicado. Luego, aplicar enfoque de género de manera sistemática, como os comentaba, en todo el ciclo del proyecto y todo lo demás, ¿vale? Estos son como un poco estrategias de acción que se pueden ampliar muchísimas, cada una de ellas da para 1000 siglos, pero cositas por donde podemos enganchar, ¿vale? Y bueno, como ultra resumen de todo esto, que yo creo que a veces puede que lo hayáis sentido como un poco repetitivo, tiene muchísimos matices, cada uno de los conceptos que veis en las diapos y tal, pero bueno, intento ir deprisa para no saturar demasiado. Hagámonos ciertas preguntas, ¿vale? Aquí, si queréis tomar nota, igualmente, o si nos queréis pedir esto sí que está para tipo cuestionario, ¿vale? Para responder y que nos lo preguntemos. Respecto a la división sexual del trabajo, ¿cómo está organizado el trabajo en los colectivos que se van a ver afectados por el proyecto? ¿Vale? ¿Cuáles son los trabajos que realizan ellas? ¿Cuáles son los trabajos que realizan ellos? ¿Y cuáles son las implicaciones que esta división del trabajo va a tener en las metas que nosotras nos hemos marcado en nuestro proyecto? ¿Vale? ¿El proyecto va a tender a reforzar o a desafiar esta división actual del trabajo que nos hemos encontrado dentro de las asociaciones o dentro del grupo de trabajo, dentro de la actividad que estamos desarrollando? Respecto a los roles desempeñados,
¿En qué sentido el trabajo productivo y reproductivo de las mujeres y los hombres se ve afectado y reproducido por cómo nosotras hemos planteado el proyecto? Las diferenciaciones respecto a las responsabilidades reproductivas, claro, pueden suponer y suponen una sobrecarga de trabajo a las mujeres en el marco de un proyecto, ¿vale? Y pueden generar dificultades de disponibilidad, incluso autonomía para ellas a la hora de participar en nuestras iniciativas. Entonces, para contribuir a esa valoración y a facilitarles a estas mujeres esta participación, tenemos que ser conscientes, porque muchas veces los propios proyectos contribuyen a infravalorar o a no otorgar el peso que realmente tiene a las aportaciones voluntarias desempeñadas por las personas voluntarias, lo que os contaba antes. A veces infravaloramos muchísimo el encaje de bolillos que ha hecho nuestra vecina para poder venir hoy a la asamblea del barrio, o directamente se lo imposibilitamos, porque antes de plantar el horario no miramos qué horario llevan los colegios del barrio y no nos damos cuenta de que esa tarde había reunión del AMPA. Se nos pasa por encima muchísimas veces esto, de verdad. Respecto a las buenas prácticas, son guiones que una vez más son más de lo mismo. No prejuzgar los roles de hombres y mujeres, lo que os comentaba antes, no por estar trabajando con personas mayores vamos a encontrarnos ciertos roles, no por trabajar con juventud van a estar ciertas cosas ya vistas, no por trabajar con inmigración nos vamos a encontrar más machismo que por trabajar con personas que tengan un origen nacional. No prejuzguemos los roles de género, ¿vale?, de las personas con las que trabajamos. No reservemos, por favor, los puestos de poder, los puestos donde se escoge, los puestos donde se visibilizan nuestras acciones exclusivamente para participantes masculinos, y no reservemos tampoco esas mejores remuneraciones o mejores servicios o mejores beneficios para ellos tampoco, con la excusa de que ellas participan menos o participan peor. Veamos por qué participan distinto en este sentido también. Esto, por ejemplo, se ve mucho también en las asociaciones de personas mayores. Muchas veces ellos en esta edad participan un montón y ellas de higos a brevas de una manera muy cambiante. ¿Por qué? Porque este señor no tiene otra cosa que hacer que levantarse, venirse al centro social a participar en todo. Pero ella sigue teniendo que limpiar, sigue teniendo que cuidar a los nietos, sigue teniendo que cocinar y sigue teniendo todas esas cargas en casa. Entonces, echemos cuenta, ¿vale? No consideremos, por favor, la experiencia masculina, como os decía, androcentrista, como válida para todas y todos, ni contribuyamos a reforzar estereotipos de género y reconozcamos las dificultades de conciliación, tomemos medidas para facilitarla. A lo mejor no es big drama que nosotras estemos haciendo una actividad y se puedan venir los hijos y las hijas de las personas con las que estamos participando, o acordemos con otra asociación una actividad paralela que sirva para que concilien. Seamos creativas, que eso se nos da bien, somos profesionales de lo social. Y valoremos el trabajo reproductivo que implica participar en nuestros proyectos y el trabajo de cuidados y el trabajo emocional que le supone a nuestras participantes y a las personas con las que trabajamos formar parte de nuestros proyectos. Valorémoslos. Impliquemos a las mujeres también en esos roles tradicionalmente masculinos que ya no están implicadas, y les implicamos a ellos también en estos trabajos de mantenimiento y de cuidados de lo que vienen siendo los proyectos. Ni me he metido con el tema del lenguaje inclusivo porque no daba para mucho más, pero por favor, seamos sensibles también a este tema, intentemos normalizarlo tanto dentro de nuestras organizaciones como en los materiales que generamos y en los proyectos, actividades que volcamos, y seamos siempre sensibles porque lo que nos nombra no existe. No sé si he sido clara o no clara, pero bueno, seadle turno libre para que me comentéis, me preguntéis lo que queráis. Os dejo por el chat estos recursos de guías que os había comentado. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención, y a Red de Barrios por darnos la oportunidad de hacer esta formación. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Marina, y a la Asociación Alganda por haber aceptado la invitación.